Este proyecto de ley no solamente es Exitosa. inconstitucional, sino que también es intraconvencional. Vamos a irnos rápidamente a hablar con vía Zoom, con Franco García, constitucionalista, sobre el mismo tema, sobre este dictamen que ha aprobado el Congreso de la República, la Comisión de Constitución, que nos acaba de explicar el congresista Fernando Rospigliosi. Bienvenido, doctor García, a Exitosa. Buenos días. Buenos días con todos. Atento a sus preguntas. Muchísimas gracias. En este proyecto, en este dictamen ya, el artículo número 5 dice: irretroactividad de los delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra. Nadie será procesado, condenado ni sancionado por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra por hechos cometidos con anterioridad al 1 de julio del 2002 bajo sanción de nulidad y responsabilidad funcional. Ningún hecho anterior a dicha fecha puede ser calificado como delito de lesa humanidad o de guerra. Y nosotros en ese periodo pues hemos vivido esta sangrienta guerra contra el terrorismo. ¿Qué quiere decir esto en términos fáciles de entender para todos, doctor? Sí, miren, efectivamente este proyecto de ley no solamente es Exitosa. inconstitucional, sino que también es intraconvencional, es inconvencional, es decir, contraviene todas las convenciones que de alguna manera ya se han ido enumerando, porque el Congreso entiende, y por más que se esfuerce en uno o en 100 artículos en una ley, tratar de imponer a los jueces nacionales de entender qué es cómo o no pueden aplicar el concepto de lesa humanidad, porque parece ser esa la equivocación de los autores del proyecto y de los partidos políticos que lo quieren, es que piensan que la lesa humanidad es un tipo penal. La lesa humanidad es simplemente un concepto que encierra tipos penales que ya existían en diferentes convenios internacionales, como es la esclavitud, la tortura, el caso de esterilizaciones forzadas, las desapariciones forzadas, cuerpos que no aparecen, no solamente en el Perú, en todo el mundo. 193 países que representan a la Organización Nacional, a la Organización de Naciones Unidas, no tienen en cuenta pues la realidad del Perú en los años 90 nada más, sino tienen en cuenta pues todos los niveles de delitos de lesa humanidad que han sucedido en el mundo. Ahora, para ser concreto respecto a esto, ningún juez de la República está obligado a respetar una ley que va en contra de la Constitución y a raíz del amparo del artículo 55 de la propia Constitución Política del Perú, que dice que todos los tratados que ha firmado el Perú son leyes aplicables con un rango superior, por lo tanto, inaplicarían esa norma. Recordemos que esta norma, por ejemplo, eh, del no cómputo de prescripción durante la etapa de investigación preliminar, el juez Chávez lo ha inaplicado por inconstitucional y la ley sigue publicada. Es decir, estas normas que buscan aparentar que la lesa Exitosa. humanidad es un tipo penal, ahí es su error, porque la tortura existe hace muchos años y el Perú ha ratificado en diferentes convenios desde el año 60, el 78, 82, 90, 87, por ejemplo, el convenio contra la tortura. Yo leí Y eso ha sido justamente su en... cuadro, Ujú. ¿no? Le leí su cuadro a Fernando Rospigliosi y me dijo que era mentira. Usted díganos de qué se trata este cuadro, porque yo le leí Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes desde el 2606 de 1987. En nuestra legislación, ¿hay el delito de tortura? Por supuesto que la hay. El delito de tortura está en el Código Penal, no solamente en el actual, sino en el antiguo, y también en esta Convención contra la Tortura firmada por el Perú y aplicada desde el 26 de junio de 1987. El problema es que este proyecto confunde que la lesa humanidad es un tipo penal, es un tipo de delito o engloba un concepto delictivo y no lo es, no lo es. La tortura ya está hace muchos años tipificada a nivel nacional e internacional y en el Perú a nivel internacional el año 87.
Entonces, es decir, no se trata de aplicar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Claro, yo supongo que los asesores de los congresistas han visto cuál es el tratado más cercano al año 2002, porque se nos viene en la prescripción de varios procesos de exmilitares, malos militares, porque obviamente la mayoría son decentes, pero los malos militares en el año 90. En la época de los 90. Entonces escogemos el Estatuto de Roma de la Corte Penal que habla sobre delitos de lesa humanidad y como es en el 2022 nos agarramos de ahí para que sea hasta esa fecha. No, no se trata de aplicar un tipo. La irretroactividad del derecho penal está referida a la tipicidad delictiva, pero no a lesa humanidad. En todo el mundo se aplican, tanto en jurisdicción nacional como extranjera, delitos de lesa humanidad en delitos cometidos antes de la vigencia del Estatuto de Roma de la Corte Penal, del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Entonces, lo que acá se está buscando, efectivamente, en la práctica, sería una especie de amnistía para determinados sucesos. Por ejemplo, hay una jornada que terminó con 61 muertos, según cifras oficiales, de 23 de ellos fueron niños, el caso Acomarca. Y eso fueron, ¿quiénes fueron los que perpetraron ese crimen? Fueron militares, fueron 18 militares. Entonces, determinados actos que se descubran hoy, imaginemos que se descubra hoy, había una fosa común de 61 muertos. Imaginemos que posteriormente encontremos otros tipos de crímenes cometidos no solamente por el Estado, sino también por el grupo terrorista y sanguinario de Sendero Luminoso. Entonces, indicamos, ¿sabes qué? Borrón y cuenta nueva, delitos de lesa humanidad, a partir del 2022, nadie sancionado. Eso pues es insostenible. Dígame, es insostenible para el derecho internacional. Entonces, esto podría también proteger a los terroristas, porque se agarrarían por de supuesto ese que sí. O si se por supuesto, porque no, pero por supuesto, porque hay un principio elemental, el derecho de la igualdad ante la ley. Entonces, todo aquel que cometa este tipo de delitos podría solicitar, bajo el principio de igualdad, la aplicación de la ley. Acá no se trata de atacar a las Fuerzas Armadas ni a cualquier otra persona. Se trata de no permitir la prescripción de delitos de lesa humanidad. ¿Qué es lesa humanidad? Daño a la humanidad. Es decir, estos 61 muertos oficiales, entre ellos 23 niños en Acomarca, en la época de los 90 en el Perú, de los 80 y los 90 en el Perú, es un atentado contra la humanidad como tal, por la Carta de las Naciones Unidas que desde 1945, post Segunda Guerra Mundial, entendió que todo acto sistemático y que se haya sido planificado, puede ser por órganos terroristas o por el Estado, por los estados, son actos que dañan a la familia humana como tal. Es decir, actos cometidos en Perú dañan a la familia humana africana, europea y de toda la justicia universal. Ese es el concepto que muchos no tratan de entender la importancia de la lesa humanidad. Es lo mismo que existió en el genocidio de la época de Pinochet. Campo de concentración en un estadio de fútbol. En Uganda también pasó lo mismo. Y eso es lesa humanidad. Y yo como humano peruano, ciudadano del mundo, soy afectado por ese tipo de delitos. Esto existe posterior a la Segunda Guerra Mundial. Desde 1945 se han ido firmando tratados con ese propósito. Entonces, no se puede esperar el transcurso del tiempo para solamente interpretar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional en un proyecto hecho por 5 individuos, algunos ex militares entendiendo su pensamiento, digamos, no internacionalista, y lógicamente, por más que intenten, los jueces a nivel nacional no están obligados a cumplir esta ley, no sería prevaricato, porque entenderían bajo una interpretación convencional a partir del artículo 55 y 205 de la Constitución peruana, preferir los tratados internacionales porque así lo manda. Si ellos quisieran cambiar, que modifican la Constitución. El señor Rospigliosi, el congresista Rospigliosi, que es el que ha hecho esta ley, ¿no? Este proyecto de ley, me ha dicho que el tema de Barrios Altos y La Cantuta no entra, ¿no? Pero aquí en el artículo número 5 dice: nadie será procesado, condenado ni sancionado por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra por hechos cometidos con anterioridad al 1 de julio del 2022. Y este tema
fue en 1992 de la Cantuta y Barrios Altos, y la sentencia por lesa humanidad, ¿no? Se dio el 2004, si no me equivoco, 2005 o 2007, ¿no? Contra Alberto Fujimori. Entonces, esto podría afectar el juicio de la Cantuta y Barrios Altos. Mire, es una excelente pregunta. Es una excelente pregunta no solamente por el contexto de este proyecto de ley, sino por lo que ha pasado por la resolución del Tribunal Constitucional, haciendo caso omiso a las resoluciones de la jurisdicción internacional. ¿Qué es lo que sucede? Yo creo que sobre el político Rospigliosi, yo creo que es más por una ignorancia jurídica que por un querer. Él hasta pensando de que efectivamente él considera de que no se podría aplicar, existe la revisión judicial de penas. El proceso de revisión judicial está tipificado en el Código Penal. En España, por ejemplo, se emitió una norma específicamente para los actos de violación contra mujeres por parte de hombres. El CSI se denominó. Se promulgó la ley y efectivamente eso hizo que se revisaran todos los procesos sentenciados. Se bajó las penas y si no pasaban los años que decía el código, para que sea prisión efectiva, se les cambió por suspendida. Entonces, esto sí tiene graves consecuencias para todo. Claro, posteriormente, cuando eso suceda y se le pida la opinión al señor Rospigliosi, dirá, bueno, hay que dejar que la justicia resuelva, no hay que meternos, ahí hay separación de poderes. Esto lo entendemos nosotros, los constitucionalistas que estudiamos los actos de determinados partidos políticos de izquierda o de derecha, Exitosa. que incumplen las normas del derecho internacional. Lo normal es que un país o un partido político que siga las visiones del comunismo son los que justamente están en contra del derecho internacional. En cambio, en el Perú se está presentando un híbrido, que hay partidos políticos que fungen de derecha, pero se comportan en el marco jurídico internacional como un partido de izquierda muy extremista como los comunistas, ¿no? Como Venezuela, como Nicaragua, que son los únicos países que no cumplen las resoluciones de la Corte Americana de Derechos Humanos, no les importan las recomendaciones de Naciones Unidas, se burlan de lo que aprueba el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Entonces, básicamente eso es lo que tenemos ahora. Entonces, en concreto, sí puede perjudicar porque cualquier abogado que conozca de esta nueva norma solicitará la revisión de sentencia indicando que en ese momento se le aplicó mal o bien. Entonces, no hay que perder de perspectiva eso. Ujú. Entonces, la sola ley no va a determinar que los procesos queden en cero. Un abogado tendría que iniciar el proceso y si es que el juez lo acepta, como usted nos acaba de decir, porque queda en el criterio de conciencia. Efectivamente, ya esto ha pasado a nivel internacional, como el ejemplo que di acá en España, eso se ha pasado Sí. hace un par de años. Entonces es peligroso. Sin embargo, un juez que conozca, un juez penal tiene la necesidad de conocer el derecho constitucional y convencional. El juez Chávez Tamariz ha emitido una resolución hace el año pasado en donde inaplica una norma Lo dada recordamos. 2 semanas antes, indicando que es inconvencional. Y esto es así. Entonces, si nosotros somos un país que pedimos libre mercado, globalización de mercado, tráfico aéreo, mercantil y toda la globalización, y estamos en contra de la Exitosa. globalización jurídica de un respeto de la humanidad, bueno, contigo comercio, tratado libre de impuestos, de libre comercio con todo, pero eso sí, a mí en derechos humanos no me controles. Entonces esa perspectiva no es seria, no es estadista y bueno, ojalá que los partidos políticos que son los que ponen a las bancadas tengan un poco más de cuidado. Pero Muy como le bien. digo, el Poder Judicial, y con esto culmino, el Poder Judicial es independiente y una norma que sea inconvencional, inconstitucional, no somete a los jueces a nivel nacional y eso no es prevaricato, sino es una conciencia jurídica que ellos están. Franco García, constitucionalista, muchísimas gracias por explicarnos en extenso de qué se trata esta norma y qué caminos podría seguir. Muchísimas gracias.